El Tricornio Irreverente presenta Jarabe de Micro, una charla sin pretensiones. Hola a todos y a todas, bienvenidas a un episodio más del Jarabe de Micro, el séptimo de la cuarta temporada, y hoy contamos con la presencia de Lola Yatas, autora de El Lugar Invisible, editado por la editorial Obscura, y ante todo darle la bienvenida. Hola Lola, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Carlos, encantadísima de estar en tu jarabe. Pues yo también tenía ganas, pero por circunstancias que no vienen a cuento se retrasó y hoy por fin tenemos ya el podcast en marcha. ¿Qué es El Lugar Invisible, Lola? Pues El Lugar Invisible para mí es una sensación, la sensación de saber qué pasa con la gente que se va. Eso es, no puedo decir mucho más, porque además es una novela que va a ser muy complicado hablar de ella sin contar demasiado, pero para mí es una sensación de angustia de saber qué hay después. Sí, pero ese después, ¿no crees tú? Y basándome en la novela, en lo que tú hablas, ¿no crees que es muy egoísta por parte de los que se quedan? Sí, totalmente. Si nuestro problema es que no sabemos asimilar que esto forma parte de un ciclo natural, si otras culturas lo tienen muchísimo más claro. Si nosotros estuviéramos mucho más, si amáramos tanto la vida como para amar también esa parte de la vida que es la muerte, nos ahorraríamos muchísimos problemas. Sí, no, y aparte que si aprendiésemos a vivir la vida como es, nos ahorraríamos también muchos problemas. Sí. Los aborígenes australianos, por ejemplo, ellos no piensan que haya nada después de la muerte. Viven su vida totalmente a gusto y no creen en ningún dios, no creen en ningún... Tienen sus tótems animales que les sirven durante el día a día. Pues la cocavara ayuda a que salga el sol, el cocodrilo ayuda a que no sé qué, pero ellos están totalmente en comunión con ese ciclo de nacer, morir y no perpetuarse y ya está. Si aprendiéramos un poquito de eso, pues la vida a lo mejor sería mucho más plena. Pero aparte sería más plena para ciertas personas, pero para otras personas sería una auténtica locura. Sería un infierno pensar que después de aquí no hay nada y se acabó todo. Pero cuando piensas que después de aquí no hay nada y se acabó todo, te sabes como personaje de un... Ellos la naturaleza la adoran y ellos de hecho viven en condiciones muy extremas. Entonces, el saber que tienen la oportunidad de experimentar una vida, el hecho de ser tan sabios como para decir, esto es lo que tengo, voy a aprovecharlo y voy a ser lo más feliz que pueda, jolín, después, pues... Yo estoy segura de que algo habrá después. Pues mira, ellos se lo encontrarán de cara y dirán, mira, no me lo esperaba, pero guay. Entonces, yo creo que es bastante. Yo creo que deberíamos aprender un poquito de eso, un poquito de vivir el día a día, estar en lo que estamos y simplemente pues vivir, sentir y ya está. Sí, pero es que tú piensas una cosa, que tenemos algo que se llama religión, que nos obliga a pensar de una forma totalmente imbuida. Totalmente. Entonces, nos obliga a pensar en el más allá, que hay un más allá. Nos obliga y nos limita completamente, porque no hagas esto que es pecado, no hagas esto que es pecado, no hagas esto que es pecado. Y entonces llegas a un momento en que dices, pero bueno, vamos a ver. O sea, ¿yo qué estoy? ¿Viviendo mi vida o viviendo la vida que me dicen? Claro. Es que además hemos heredado todas esas normas morales que no acabamos de entender y encima estamos en una época en la que todo se cuestiona, que no es como antaño, que tú creías en la autoridad de alguien y esa autoridad también le confería un poder de dogma moral. Ahora no, ahora nos cuestionamos todo y sí que yo creo que es bueno el plantearse qué debe perpetuar, qué debe cambiarse, qué debemos a lo mejor echar un vistazo, dar una vuelta y pues transformar la religión. La religión al fin y al cabo que es una herramienta que nos hace conocer o comprender un poquito más dónde estamos. Vamos a usarlo como herramienta en lugar de usarlo como yugo. Entonces, pues
por eso yo creo que ahora mismo hay tantísimas teorías, tantísimas pseudociencias, tantísimas pues voces que hablan un poquito acerca de qué es lo que realmente, dónde realmente estamos, que antes esas voces no existían. ¿Quién es Gracia? Gracia es una persona con un pasado que arrastra un pasado pues muy tormentoso y ha sido siempre, pues la han maltratado física y psicológicamente hasta el punto de no fiarse de sí misma en ninguna de sus percepciones. Entonces partimos de un personaje muy atormentado y que va a vivir pues una serie de circunstancias. Esa es Gracia. ¿Cómo la ves? ¿Perdona? ¿Cómo la ves tú a Gracia? Yo la veo como... Tú lo has dicho, un ser atormentado, porque han ejercido sobre ella violencia vicaria, y desde bien pequeñita, y te voy a pegar, y te voy a pegar, y te voy a pegar. Eso es un retintín que se le ha metido en la cabeza y lo tiene grabado. Tiene pesadillas, y aparte hablas tú de una cosa que a mí me encanta, porque, espérate a ver si lo encuentro, alucinosis orgánica por traumatismo. Eso me ha encantado, porque a base de que te traumaticen, puedes tener un estado de conciencia alterado, y ese estado de conciencia alterado te puede jugar unas malas pasadas impresionantes. Claro, entonces, esta mujer yo la veo totalmente derrotada. Es una persona derrotada, física y psíquicamente, porque tiene un trauma, pero vamos a ver, yo tampoco quiero descubrir cosas del libro, pero la revelación que se hace de Gracia hacia el final del libro, o sea, es demoledora. Demoledora, y demuestra eso, que ella ha tenido que construirse su propia moral para sobrevivir, ha tenido que tener muchísimos silencios, ha visto como todo el mundo a su alrededor ha sido testigo de lo que le estaba pasando y nadie le ha echado mano a mano, o sea, no confía en nadie, no es capaz de hablar con nadie, nunca se ha abierto a nadie, y de repente comenzamos la novela teniendo que, pues, su madre ha fallecido, pero tiene que cuidar de alguien más. Y ella ni siquiera confía en sí misma, ni en sus decisiones, no sabe quién es. Y la verdad es que es terrible. Y esa alucinosis, pues ella también se plantea muchas veces lo que me ha pasado, soy parte de lo que me ha pasado, de manera que yo también tengo eso que tenía mi madre, esa agorafobia, esa esquizofrenia, soy parte de eso hasta el punto que yo también soy así. ¿Qué pasa si me dejo llevar un poquito? ¿Qué pasa si quiero a alguien? ¿Qué pasa si me acerco a alguien? Entonces es una persona totalmente derrotada, totalmente. Y aparte tiene un mantra, vamos, de estos que son demoledores, muerta y enterrada, o sea, le pone la losa encima porque no quiere que interfiera con o sea, que no quiere que interfiera la alucinación o el recuerdo o la presencia de su madre, no quiere que esté con ella. Ella quiere vivir libremente, pero el problema es que no lo consigue. No lo consigue porque es una persona que está derrotada de antemano. Cuando hace eso que tú y yo sabemos y que los lectores, los oyentes compren el libro y lo descubran, cuando hace eso es cuando se derrota. Sí, totalmente. Es cuando porque pierde. De que no hay escapatoria para ella. Por eso, pero en vez de plantearse la cuestión de otra forma, quizá no sé si más inteligente o quizás más echada para adelante. Ahí te quedas y punto. Y escapar, o huir, o irse. Cualquiera de estas tres cosas me valen. Escapar porque no puede más, huye porque no puede más y se va porque no puede más. Pero, por ejemplo, mira al principio del libro, cuando su prima Maite, que también se ha criado en las mismas circunstancias, y además, ella está Gracia y su prima Maite. Gracia se ha quedado para soportar ese maltrato y su prima Maite, cuando era adolescente, pues escapó de casa. Entonces, Maite sabía que si intentaba localizar a Gracia, como hace en el libro, la pillaría en casa con su madre. Sabía que era una persona incapaz de escapar. Y lo dice en la carta. Gracia sabía que
esperaba que por favor no estuvieras ahí, pero mira, seguro que estás ahí con ella. Porque y al pasar a ser una cosa familiar, como un castigo familiar para las dos, ellas piensan de diferentes maneras que no van a escapar de eso. Entonces, la que escapa tampoco es que quede muy, pues, que también sufre sus propios infiernos, lejos, pero sufre sus propios infiernos, y lo dicen, no somos como ellas, nos han como hundido la vida. Y qué hubiera pasado y qué bonito hubiera sido si ellas no hubieran estado, las dos madres de ellas, pero es que es así, no hay una manera de escapar, una lo intenta por todas, pero es que saben que están solas contra eso. Si a lo mejor hubieran contado la una con la otra, hubiera sido diferente, pero eran tan diferentes y sabían que, y Maite sabía que su prima se iba a quedar, pasado lo que pasara, iba a ser imposible arrastrarla con ella, que incluso 20 años después la encontraría en el mismo lugar, y así fue, la encontré en el mismo lugar. Sí, pero aparte, yo pienso una cosa, que eso, el quedarse en el mismo sitio, el no levantar las velas y decir zarpo a donde sea, pero me voy, esa sumisión, yo creo que en el fondo, aunque le hacía daño a ella y tenía un auténtico odio a esa situación, en el fondo no podía dejar de pasarla, no podía dejar de vivirla, porque era su madre. Y aparte, mira, hay una cosa que dices que es bastante reveladora, la culpa que la encontraba en cada rincón de aquella maldita casa y se le agarraba a las piernas. Claro. Era la culpa de tener que estar cuidando a su madre, Aurora, y aparte era la culpa de no poder escaparse, y al mismo tiempo era la culpa de, al haber sido maltratada, el por qué ese maltrato. Yo creo que ella no entiende el maltrato. No entiende por qué a una niña pequeña, ni lo entiende ella, ni se entiende el maltrato infantil, ni el maltrato a la mujer, ningún tipo de maltrato es entendible. O sea, eso es execrable y eso hay que coger a la persona que lo hace y meterle en la cárcel y tirar la llave. Pero bueno, ciñéndonos al libro, no entiende el por qué a una niña de 8, de 9 años, de 7 años o de 10 años la tienen que maltratar. ¿Por qué ese maltrato? Y eso es lo que no entendía, no lo entendía de niña y no lo entiende de mayor. No. Y no lo entiende por eso, no lo entiende porque como por ejemplo su vecina no hace nada al respecto, ha habido más gente que ha visto señales, pues el cartero, gente con una cierta autoridad y que podía haber dicho algo, tampoco ha dicho nada, entonces ella piensa que es así, ese es su infierno y es lo que le corresponde, que no va a haber nadie que la salve de eso, ni siquiera ha buscado a nadie que la salve de eso, ella se ha mantenido callada, ha intentado llevar una vida lo más impecable posible dentro de su moral porque Gracia también es una amante del orden, necesita controlar algo y ella controlaba su trabajo. Ella en su trabajo era buena y entonces había como un propósito ahí. Tenía un poco de toque, ¿eh? Muchísimo. Yo digo solo un poco. Yo creo que el toque nos salva un poco. Bueno, las personas, yo siempre el toque lo veo como una salvación, lo veo como un volver a ganar control. Por ejemplo, Nadal cuando empieza cada partido o cuando tienes una situación así de estrés, haces un pequeño ritual, haces tu tac y parece que te tranquilizas un poco. Pues ella tiene su toque, intenta que el control venga de dentro de ella, pero en cuanto sale a la superficie de su piel, todo se escapa, no hay más. Y adora el silencio, pues ella trabaja en el hospital en la planta, pues donde están vegetativos, y es que el orden, la pulcritud, los azulejos blancos, el silencio, el control sobre sus compañeros, el saber lo que tienen que hacer en cada momento, eso la hace invencible. Pero llega a su casa y eso está totalmente diferente, pierde el control por completo. Tiene que tener ojos en su dormitorio, incluso cuando su madre está postrada tiene sus cerrojos, tiene que cerrarlos, tiene que intentar salvarse como sea. ¿Y tú no crees que ese control, ese toque, ese ritual
digámoslo así, de aseveración, de afirmación, para decir, oye, yo soy yo y estoy bien, ¿no llega a convertirse en una pequeña sociópata que odia a todo el mundo porque no confía en ellos y esa desconfianza genera odio y ese odio genera aislamiento y ese aislamiento genera la situación que viene viviendo desde hace muchísimos años con su madre? Totalmente, es un círculo vicioso, es intentar con esos toques, con ese control ficticio, lo que hace es echar una mano de pintura sobre unas ruinas, pero no hace totalmente nada. Ella, por ejemplo, cuando se relaciona con la esposa o la hija del cirujano que es amigo suyo al principio de la novela, o cuando ve a su sobrina al principio, no siente nada porque ella no siente nada por las personas, observa comportamientos, ve las fotos del bebé y dice, ay, qué bonita es, pero no hay nada que le acerque a ningún tipo de sensación familiar. También supongo que le da miedo el hecho de involucrarse con alguien y tiene que decirle, no, yo es que no tengo una vida normal, yo sufro de alucinaciones, puede que sea esquizofrénica porque no confío en mí misma y creo que hay un demonio que es mi madre y creo que yo también puedo ser un demonio igual. Su prima, cuando va a ver a su prima en el centro de desintoxicación, su prima le dice, no somos como ellas, somos diferentes, nos han hundido la vida, pero no somos como ellas. Entonces, eso fue una parte de la novela bastante difícil de escribir porque necesitaba explicar a un personaje que es muy complejo. Un personaje que es muy complejo y que encima se va a enfrentar a algo mucho más complejo todavía que ella y más complejo que todos nosotros. Y terrorífico. Y terrorífico. Entonces, tenía que darle muchísimas, y esto fue algo que con la edición de Oscura pues logramos bastante, que fue no crear un personaje sumamente débil, un personaje en el que realmente no pudieras confiar en ningún momento, porque teníamos que confiar en Gracia, vamos siguiéndola a ella, vamos tras su punto de vista, si no confiamos en ella, la novela se... Pero no es el personaje principal. No es el principal, pero vamos descubriendo las cosas conforme las descubre ella. Uh-huh. Entonces, nosotros vamos destilando la historia conforme ella pues contesta los diálogos, se comporta. Si no nos fiamos en su comportamiento al 100%, ya no confiamos en nada, ya no sabemos cómo seguir. Entonces, teníamos que darle ese control, teníamos que darle esa objetividad, teníamos que darle muchísima tensión, teníamos que quitarle fue bastante complicado, y encima hacer un personaje verosímil, un personaje que intentara, que hiciera, y al mismo tiempo pues creárnosla entera. Y aparte que ese personaje te dice todas sus limitaciones. Sí. Te está diciendo todas sus limitaciones, te está diciendo, yo hasta aquí llego, más de aquí no puedo. Entonces es un personaje que está bien armado, con todas sus carencias y con todas sus virtudes, porque Gracia tiene alguna que otra virtud, ¿eh? Sí, tiene sí, virtudes, sí. Es decir, tiene puntos de afianzamiento y tiene puntos de ¿cómo decirte? De estar en su sitio, sí, de reafirmación. De reafirmación, sí. Entonces dices, bueno, pues mira, sí, me vale, pero indudablemente tiene otros puntos totalmente negativos, y el primer punto negativo para mí es el que está derrotada. Sí, y la pillamos que intenta empezar de cero, la pillamos en un momento en el que ella tiene esperanzas de decir, ¿y si ahora las cosas son como yo quiero? Y sí puedo hacer, porque su mayor lujo es poder pasear por el monte por las mañanas, poder incluso comenzar a correr, sentirse un poco libre. ¿Y si eso es posible? ¿Y si he pasado por aquí? Ya es el momento para mí de ser libre. Entonces ella la pillamos también en el punto más esperanzador de su vida, en el que dice, ¿y si puedo escapar de esto? ¿Y si hay un lugar? ¿Y si donde nadie me conoce? ¿Y si donde no conozco a nadie? ¿Y si donde nadie ha sido testigo de lo que me ha pasado, entonces nadie me ha fallado? Comienzo en un lugar en el que nadie me ha fallado. Sí, pero es que todos esos síes condicionales, mejor dicho, son reafirmantes de su derrota. Totalmente. Lo que tendría que haber dicho
Me refiero en el sentido, si hubiese sido un personaje de otra forma hecho, de otra forma montado, de otra forma armado, no, me voy porque quiero. Claro, claro, si soy un personaje más fuerte, un personaje que Exactamente. tenga No, pero el encanto que tiene Gracia es su debilidad haciendo espejo con fortaleza. Sí. O sea, es una dicotomía debilidad, fortaleza, fortaleza, debilidad, que luego se ve en la novela más adelante, que tiene unos ovarios como de Aquilo, más o menos, ¿eh? Y entonces ella se plantea una serie de cosas, pero no adelantemos acontecimientos. ¿Qué es Tievana y el Pazo Inanis? Pues el Pazo Inanis es como si dijéramos un lugar, es un lugar invisible. Es que el lugar invisible hace muchas referencias a muchas cosas en la novela. Una de ellas es el Pazo en sí, porque se descubren dentro de un monte muy denso. Tú no llegas a verlo, no se adivinas, no puedes imaginar que tras ese camino intrincado de carretera puedes llegar a ver una fortaleza de ese tamaño. Entonces cuando llegas es el Pazo invisible, es el Pazo Inanis. Entonces está rodeado de unas piedrecitas blancas, que es como que lo elevan por encima del lugar en el que está. Es como una fortaleza, no pertenece al bosque, pero está en él. Entonces es un lugar que está y no está. Y para mí es un lugar mágico. Es un lugar en el que se alberga la esperanza se alberga el amor se hace todo por amor, se hace lo más increíble y lo más horrible. Entonces es un lugar bastante, para mí es el cielo y el infierno, es todo ese Pazo Inanis. Y Tievana es un reducto de algo que se intentó eliminarse hace muchísimo tiempo, que intentó callarse. Es un reducto de un lugar que ha intentado vencer a la naturaleza, controlarla con sus propias manos. Y entonces, pues eso para mí es Pazo Inanis. Y es que hablar sin desvelar es muy complicado, por eso tengo que callar muchísimas cosas. Es fácil porque ahora te voy a hacer yo la pregunta. ¿Quién es Ángela? Ángela es una mujer pasional y enamorada. Ángela es una loba que pelea por los suyos, que haría cualquier cosa por su familia. Ella es una mujer sufridora porque su marido, ella siempre ha estado enamoradísima de su marido, y su marido fue una persona muy complicada, una persona muy mujeriego con muchísimos vicios, que realmente no quería estar con ella y ella quería estar con él a toda costa. Entonces ella ha intentado salvar a sus hijos de todo eso y reconquistar el amor. Y ella es una persona, para mí es una auténtica leona. Para mí, ¿te digo lo que es para mí? Sí. Habiendo leído el libro, sí. Una psicópata del libro. Porque sí. muchas veces se confunde el amor hacia y los actos hacia. Y ese hacia, apúntalo a quien quieras. Con una psicopatía del libro. Sí, totalmente también, sí. Es que si lo miras... que ella hace lo que no debería hacerse. Es que ella va tan allá que el amor al final para ella es egoísmo puro. Ella quiere a la gente, quiere a sus hijos y quiso a su marido de una manera totalmente egoísta. Se enamoró muchísimo de su marido cuando tuvo que cuidarlo y se quedó en silla de ruedas y tuvo que cuidarlo. Entonces fue su marido ideal. Cuando su marido no podía comunicarse siquiera, cuando era un prisionero para ella. Después a sus hijos los tiene bajo sus faldas. Ella es, pues eso es lo que tú dices, una psicópata del libro, una persona tan obsesionada por el amor y que quiere tantísimo y que piensa que quiere tantísimo de su familia, pues que la ahoga. La tiene ahí ahogada. Y aparte que la tiene ahogada, que la tiene de una manera que ahí no se mueve ni el gato, sino dice ella que puede moverse. Vamos, el gato. Entonces tienes una serie de... Para mí Ángela es el prototipo de personaje que le falta poco para ser omnipotente. Sí. Lo puede todo. Lo maneja todo. Lo controla todo. Y no se le escapa nada. Porque toda la gente que está a su alrededor, si descubren algo que puede ser, digámoslo así, de interés para Ángela, se lo dicen. Pero no porque sean altruistas y que sean... No, por puñetero miedo. Por miedo. Los tiene acojonados a todos.
Y hay una secuencia del libro en la que lo dicen, que la temen y la saludan con temor, y hay algunos que incluso agachan la cabeza, porque Ángela es eso, es la que manda, es la que tiene el poder en ese pueblo. Yep. Entonces ella hace y deshace como quiere. Para mí es eso. Para mí es un personaje que he disfrutado muchísimo escribiendo, porque es que es una villana con tantísimo egoísmo, con tantísimas y tan justificada ella, es que no duda ni un momento. Ella está tan justificada de que lo que hace está bien, que hay tantísima perfección en sus actos, que ella se ve una diosa. Para sí misma es una diosa, y al mismo tiempo es una mujer muy enclenque, delgada, pequeña, que siempre, yo me imagino siempre reptando detrás de los demás, intentando mendigar cosas, mendigar amor, mendigar respeto. Pero una vez que tiene el poder, ya no necesita eso. Es suyo, ahora es ella la que no mendiga para nadie, la que decide las horas, la que decide todo. ¿Quién es Félix? Félix es un personaje súper, hiper entrañable. Es un personaje que ha crecido dentro de la moral de Tievana, dentro de ese reducto, y ha intentado ser feliz en él. Ha pensado que podría manejar todo lo que pasa en el pueblo y tener una familia normal y ser una persona normal, pero se le desencajaron las piezas. Se desencajaron las piezas y ya no pudo volver a armarlas. Entonces, ahora depende de Ángela para que le dé un poquito de ese pegamento para intentar volver a conseguir, a tener algo de lo que tuvo, de lo que pensó que podría tener, pero el momento no llega. Entonces, es un sirviente. Félix es un esbirro. Pero es esbirro con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa, porque él necesita recuperar lo que tuvo. Él necesita volver a ser alguien. Él necesita volver a no estar solo. Él intenta llegar a su casa, y su casa está tal y como estaba hace 20, 30 años. No quiere que nadie cambie, que está esperando que llegue el momento de ser otra vez él de la manera que fue. Entonces, pues es otro psicópata, que podría hacer cualquier cosa con tal de recuperar lo que tuvo, pero al mismo tiempo es que es un pobre diablo. El pobre diablo hace cosas que realmente son malas. Claro. Y entonces él se escuda en Ángela, digámoslo así, en la figura de Ángela para cometer cosas, porque es que si no Ángela le va a castigar. Claro. Y el castigo, y el castigo de Ángela es demoledor. Muy cruel. Entonces dices, bueno, yo entiendo a Félix desde el punto de vista que es una persona que está atrapada por su sino. Claro. Y no tiene ningún tipo de esperanza. Fíjate que te digo tipos de esperanza, como si hubiese algún tipo. O sea, no tiene esperanza. Es que ¿qué hace Félix? No puede irse porque ¿dónde va? No tiene lugar al que ir. Porque él ha nacido en Tievana y sigue los ritos de Tievana y él entiende la vida como se entiende en Tievana. Ha hecho cosas en Tievana que salir de ella y salir de Tievana y darte cuenta de que eso no es lo correcto, tampoco te dejaría vivir. O sea, que él está ahí atrapado por las cosas que ha hecho, por las cosas que el pueblo hace, y no tiene alternativa. No puede irse, no puede irse a otro lugar, levantarse por la mañana, comprar el periódico y tomarse un café normalmente. Es que eso, la vida para él está ya fuera de alcance. Solo puede optar a intentar conseguir la vida que tenía antes. Intentar ser alguien. Pero que no lo va a conseguir. No lo va a conseguir. Entonces... Es que lo sabe, es que él presiente que no lo va a conseguir, porque además cada vez que vea a Ángela suplica, supiera que va a conseguirlo y estuviera seguro de que lo que hace a Ángela le resuena de alguna manera, no suplicaría todo el tiempo, no le diría, oye, pero yo qué, oye, pero yo sigo aquí, y lo hace constantemente, la obedece para recordarle, oye, que sigo aquí, porque él sabe en el fondo que no hay nadie para él.
la mejor forma de controlar a las masas es el miedo. Claro. Y esto lo hizo Mao Zedong en la China comunista del Libro Rojo. Y el tío decía, si el pueblo te tiene miedo, no se va a rebelar contra ti. Porque si un día no lo matas, ese día que viven te va acercando la postura que tienen, una postura totalmente indolente, sumisa. Claro. Y aquí Félix lo mismo. Félix se somete por puro miedo. Luego, por ejemplo, la religión católica, sobre todo la religión católica, el miedo lo utiliza como control de masas. No hagáis esto que es pecado, no hagáis esto que es pecado, no hagáis esto que es pecado. Entonces, claro, llegas a un punto en que dices, vamos a ver, a mí me parece que esto me chirría, esto ya no tiene ningún sentido, no tiene ninguna solución más que cortar. Y Félix no corta. No corta, no puede cortar. Y de hecho, pues, su pareja le dijo que cortara. Su pareja cortó, pero él no puede cortar. Es imposible para él cortar. Entonces está atrapado pues en ese miedo, porque además es que como esta religión, esto que pasa en Tijuana, pues ellos lo han visto con sus propios ojos. No es algo que digas, estoy siguiendo a un becerro de oro que no sé exactamente qué hace, qué no hace. No, aquí las consecuencias son tangibles. Entonces, eso es una religión, pero que puede ver y tocar. Entonces es mucho más complicado escapar de ella, porque ¿cómo vas a escapar de eso? ¿Cómo vas a quitar de tu cabeza eso con lo que te has criado y has visto toda la vida? Yo creo que más religión es como una especie de secta primigenia. Es una adorar a algo desde hace miles de años, algo que influye en tu vida y en tu muerte. Y hasta ahí podemos leer, como decían en el 1, 2, 3. O sea, para mí es más profundo que una religión. Porque una religión sabes que es A, B y C. Ya está. Sí. Pero esto es más, esto es otra cosa. Vamos a seguir. ¿Quiénes son Marcos y Rodrigo? Pues son 2 hermanos, son los hijos de Lama, de Ángela, que viven en El Pazo, viven con su madre, se dedican a todas las tareas pues de cuidar un poco las tierras, el jardín enorme que tiene detrás del Pazo, cuidar el Pazo en sí, porque ellos no son los propietarios, ellos son los que lo cuidan, y asegurarse de que la anciana que vive en él, de que la propietaria pues esté bien, porque además la quieren mucho. Y bueno, y no sé si puedo contar muchísimo más. Ellos pues siguen a su madre a pies juntillas, la adoran, la respetan. Marcos es el mayor, Rodrigo es el pequeño. Rodrigo es mucho más rebelde que su hermano. Rodrigo tiene una relación con su madre mucho más complicada que la de su hermano. La de Marcos es obediencia absoluta. Con Rodrigo hay ahí es que no sé si explicarlo, ¿no? Es que no, claro, es que no sé hasta dónde meterme. Pero Rodrigo controla bastante en la familia. Es el ojito derecho de su madre, y su madre, moriría por él, mataría por él, y como lo tuvo, pues, después de que su marido muriera, pues lo tiene ahí como muy mimado, muy consentido, y eso. Y aparte que el amigo Rodrigo es un rijoso. Totalmente. Está obsesionado con las mujeres, está obsesionado con desobedecer a su madre, está obsesionado con rebelarse, pero su madre pues lo considera pues eso, un angelito, y lo tiene bajo sus faldas, pero él quisiera irse, él quisiera escaparse. Y a medida que se va entrando en materia, a medida que se va leyendo la novela, Rodrigo nos da una sorpresa. Sí. Que no voy a decir cuál es, evidentemente, pero que es bastante sorprendente y bastante, ¿cómo diría yo? Bastante removedora. Te remueve todo lo que tenías leído hasta entonces, hasta que se produce este hecho,
te lo remueve y te dice, pero bueno, ¿esto qué es? Sí, es muy sorprendente. Así como Marcos era pues un macho alfa, era un tío majo, apuesto, un deportista, un tío cachas. Simpático, sociable. Exactamente, pero en el fondo tenía la maldad detrás. Claro. Es que en el fondo él tenía un propósito. Y ellos tienen un propósito y ellos están por encima de la naturaleza, de la vida, de la muerte, de la religión. Ellos piensan que tienen la verdad absoluta. Entonces, no les importa poner todo en el asador porque saben la verdad. Ahí, el resto de habitantes del planeta no la saben ellos. Ellos están por encima moralmente del resto del mundo. Entonces, eso les da un poder. Y eso les da un poder sobre el resto. Uh-huh. Y también entienden cómo funciona la vida y cómo funciona la muerte. Y entonces eso les da un poquito de impunidad, porque dicen, al fin y al cabo, esta es solamente una vida de muchas. O es solamente un trocito de lo que vas a experimentar. Pues chica, te ha tocado con nosotros, ya habrá tiempos mejores. No piensan tampoco que estén haciendo algo demasiado malo. Ellos lo hacen porque tienen que hacerlo y están dando un servicio. Están encima ayudando a sus conciudadanos, entonces para ellos no hay maldad en lo que hacen, hay un servicio y un propósito. Es como cuando obligas a tu hijo a comerse las verduras que no les gustan, pues es lo mismo. Pero... vas a pasarlo mal en esta comida, vas a llorarme, vas a tal, pero después vienen más comidas y ya te haré lo que tú quieras. Sí, pero es que el comer esas verduras, Lola, es, como te diría yo, es caer en un pozo sin fondo. Es un pozo de maldad. Sí, pero por ejemplo hay una conversación que tiene con Gracia y le dice, a tenor de todo esto, que no podemos contar demasiado y además estoy intentando saber cómo lo desvelo, él dice, si es una suerte lo que te está pasando, es una suerte, si vas a... Esto es una suerte, él lo ve una suerte. Él incluso el destino que le espera a Estela, la sobrina de Gracia, él lo ve una suerte. No es para tanto, mujer. Además, luego va a terminar, en algún momento terminará y otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es una construcción moral que ha hecho él. Supongo que porque cuando era pequeño y volvieron al Pazo, porque Ángela volvió al Pazo con su marido enfermo y con su hijo mayor antes de tener a Rodrigo, entonces sí que lloraba y entonces sí que veía atrocidades. Y cuando hay algún flashback, sí que se dice que le obligaron a hacer cosas que le hicieron mearse encima en aquel momento. Pero todo eso ha pasado, ha tenido que curarse de todo eso y ha aprendido, pues, ha tenido a lo mejor para protegerse o a lo mejor realmente lo quiso de verdad o lo sintió de verdad, que ahora hay un propósito en todo y todo está muy, muy bien. Pero ese propósito, no te olvides que está condicionado por Ángela. Totalmente. Y sin Ángela no tendría ningún propósito. Y eso es lo que le da miedo a Marcos. Porque claro, Rodrigo vamos a dejarlo aparte. Eso es un apartado que no hay ni que tocarlo. Porque eso, que compren el libro y que lo lean. Pero Marcos está totalmente dependiendo de su madre. Totalmente. Además es que si para Marcos, si su madre hubiera estado equivocada, hubiera hecho algo mal, a él se le cae todo al suelo, porque de repente su castillo de naipes se desmorona, porque él cree que su madre es la que está en lo cierto y entonces hay que seguir, no hay que cuestionarse nada, porque si me cuestiono algo y resulta que es mentira, se me cae el chiringuito. Es que vamos, ya no tiene sentido nada. Hay una cosa en toda tu novela que me ha gustado mucho y salvando las distancias lo comparo a las descripciones de Tolkien. Sí, ojolines. No, te lo digo muy en serio porque cuando describes los ambientes, los paisajes y demás, eres exhaustiva. Yo no sé si es por tu formación de ingeniería, que los ingenieros tenéis que apuntarlo todo, decirlo todo, contarlo todo, porque si no, porque si no se cae. Sí. Eso me ha gustado de tu libro. Tiene descripciones que no son nada pesadas,
Sí. Es que para mí es muy importante la descripción, era muy importante crear esa atmósfera y meterte en esa atmósfera, pero al mismo tiempo que tú generas tu propia atmósfera. Entonces, el Pazo sí que quería describirlo muy, muy exhaustivamente porque iban a suceder cosas y quería que las puertas de huida estuvieran claras y que donde vivía cada cual estuviera claro, y cuando se cierra una puerta, qué es lo que te deja accesible y qué te deja inaccesible, porque en el libro hay huidas. Entonces necesitaba hacerlo de una manera exhaustiva, pero sin parecer cargante, sin que pareciera todo el tiempo que te estoy describiendo, no sé, un laberinto. Sí, por ejemplo, entonces, Tolkien hace una descripción para describir cuando van llegando a donde ella la araña, encima de Minas Morgul, se pasa el tío 3 capítulos para describir la escalera. O sea, eso sí. No. Por eso te digo que salvando las distancias, ¿no? Pero tus descripciones ambientan la novela de una forma que yo pienso una cosa, todo lector se crea una imagen mental de un libro. Totalmente. Entonces, dependiendo de las habilidades del escritor para ambientarlo, para describirlo, para decir esto, porque hay cosas que en un momento determinado no tienen importancia y son fundamentales. Por ejemplo, la canica. La canica, de verdad. Eso es fundamental. Sí. Para entenderlo todo. Sí. Y simplemente Estela la coge y se la mete en el bolsillo. Punto. Sí. Y no sabe más. Pero es que esa parte, esa descripción tan escueta de ese objeto, de esa canica, luego vas viendo, se va desarrollando y vas viendo todo y dices, hombre, si es que esto viene de la canica. Claro. Y una canica para un niño, para una niña, es un juguete. O sea, es un ¿quién no ha jugado a las canicas? Bueno, no ha jugado a las canicas la gente joven, pero los de mi edad hemos jugado mucho a las canicas. Entonces, sí, pero si tú ves una canica y te llama la atención, porque es un juguete antiguo, porque es un juguete antiguo, pero claro, llama la atención a cualquier niño. Cualquier niño ve una canica ahora y le llama la atención. Y dice, ¿y esto para qué sirve? Claro. Es como una joya, como algo bonito. Sí. Y Estela es una urraquilla, entonces pues que va cogiendo de aquí y de allá siempre, pues se lleva las cosas. Yo quiero que hablemos ahora 5 minutos o 10 minutos, porque ya esto ya está más de la mitad del podcast, de Estela. Porque Estela yo creo que es la protagonista indiscutible de la novela. Sí, Estela es la que hace que todo gire, Estela es la que hace que Gracia se plantee muchísimas cosas, que aprenda un poco lo que es realmente el amor, lo que es cuidar a alguien de verdad, porque Gracia ha estado cuidando a gente de una manera impecable y mecánica, siguiendo protocolos de cuidado que ella en su cabeza se dibujaba. De repente llega Estela y tiene necesidades diferentes, es una niña, pues es la hija de la prima de Gracia, su madre está en un punto de desintoxicación, entonces Maite pide a su prima que por favor la cuide durante 1 mes, 2 meses, hasta que se ponga bien, porque Servicios Sociales ha amenazado con quitársela si no pone medidas en su adicción. Entonces, Estela tiene que eso con su tía, Estela está acostumbrada, es una niña muy pequeña, pero es muy madura porque ha visto a su madre con crisis de adicción, encerrada, desmayada, pues degenerando muchísimo, ha estado en muchísimos centros, la han cuidado de muchas maneras, luego llega con su tía y además Estela, ella tampoco siente, Estela también, de hecho la mirada de las dos es bastante de no son, también es una niña maltratada en ese sentido, a lo mejor su madre voluntariamente no la ha maltratado, pero sí que ha generado circunstancias que hace que no sea un entorno ideal para una niña, y entonces Estela copia comportamientos, si tú le tiendes la mano te la da, si no te la tiendes no te la da, ella intenta mimetizarse con la gente de su colegio, intenta encontrar a alguien en el que refugiarse, tiene su amiguita y las demás le sobran, pero intenta siempre refugiarse en alguien. Y después, pues se ha criado en un mundo de adultos y utiliza pues palabras así como pues anarquía, revolucionario,
le he intentado poner un vocabulario así como que se ha criado en un ambiente con niños con diferentes edades, pues a lo mejor en centros de acogida. Entonces tiene como ese lío de querer ser mayor, de querer también que la respeten, de no mostrarse débil. Y entonces Estela, pues eso, va con Gracia, pero tampoco es que le haga súper ilusión. Ya no sabe realmente dónde está, cuánto tiempo va a estar, si tiene que querer a Gracia, no tiene que quererla, si va a ser una estancia definitiva. Pero poco a poco entre las dos pues se va creando un poco un vínculo de confianza. También a salir las dos de su entorno cotidiano y empezar de cero en un lugar nuevo, pues es un poco el apoyo de la otra. Pero cada una se hace su maleta, cada una tiene su maleta, sus responsabilidades. Es como, más que tía y sobrina, al principio son como una especie de sociedad. Entonces poco a poco eso se va transformando. Pero esa sociedad al principio es bastante, digámoslo así, bastante estéril. Es súper estéril. Porque no da no hay nada por parte de las dos. Claro, no hay nada. A medida que vas viendo cosas que les pasan y cómo se comportan o cómo actúan una y la otra con respecto a esas situaciones, vas viendo que esa química, ese afecto, que en el fondo el afecto es química, o sea, son endorfinas que tienes en tu cerebro cuando ves una persona, salta un chorro y eso es química, o sea, es así. Entonces vas viendo que esa química empieza a dar sus frutos, empieza a haber unas reacciones más amigables que al principio, sobre todo cuando Estela le coge la mano a Gracia, la primera vez que lo hace, eso es un paso determinante en su relación. Entonces, y luego va a intentar encontrar siempre el apoyo en Gracia, aunque al principio Estela decía, ¿y yo por qué tengo que irme contigo? Claro. Tienes ahí un planteamiento que, y ya te digo, un planteamiento que tiene esta posición, digámoslo así, una posición de estar dos personas, una enfrente de la otra, y no decirse nada, porque no tienen nada que decirse. Nada que decirse. A la posición de la pequeña le coge la mano a la adulta. ¿Por qué? Porque está buscando su protección. Eso es muy significativo. En el libro dice mucho. Sí, es como decir, vale, esto va así. Esto va a ir así, pues vamos a hacerlo así. Es como un matrimonio de conveniencia, pues una cosa parecida. La dice, bueno, me toca contigo esta vez, pues nos tenemos que ir las dos. Pero no hay palabras, no hay abrazos, simplemente le coge como diciendo, vale, acepto, o vale, esto es así. Pero cada una tiene, de hecho, cuando al principio del libro, pues gracias en el hospital, y viene la chica que recoge de colegio a Estela con Estela de la mano, se siente fastidiada porque es como que, otra vez tengo que hacer el papel de tía, otra vez tengo que no ser yo, salir de mi cascarón y hablar con alguien y preguntarle qué quiere y decirle dónde van las toallas y decirle lo que no puedo hacer, lo que sí puedo hacer, lo que me molesta, cómo se lo digo, porque no está acostumbrada. Entonces, no es que a la niña le molestes en el sentido de la odio o algo así, pero es que la niña la obliga a ser una persona social. Y a la niña a lo mejor le pasa lo mismo, llego a esta casa con esta desconocida que me han dicho que ahora me tiene que cuidar, pero yo quiero hablar con mi madre, yo quiero llamar a mi madre todos los días. Y en las llamadas a Maite, yo creo que cuando las dos se unen un poquito, se pasan el teléfono y a querer hacerle a Maite pensar o sentir que están bien entre ellas, pues ellas se van uniendo poco a poco. Pero en las conversaciones realmente donde se comportan como si realmente todo estuviera bien es cuando hablan con Maite por teléfono y le dicen recupérate pronto, ven pronto, porque las dos tienen esa ansia de decir que esto no es normal, que acabe ya, yo no conozco de nada a esta niña, no conozco nada a esta mujer, que esto termine cuanto antes. Claro, que acabe cuanto antes porque quieren perderse de vista la una a la otra. Claro, no tienen nada en común, no se han elegido, entonces es bastante, y encima pues Maite, Maite es una persona en la que quieren confiar a 100%, que se mejore, que se tal, pero
Maite le pone el nombre de su hija, pues le pone el nombre que le quería poner a un pony. Aunque Maite quiere ilusionarse por la vida, quiere escapar de las cosas que no le gustan, piensa que puede comenzar, piensa que puede hacer las cosas bien, pero Maite es un desastre total. Otra perdedora. Ellas saben que dependen de Maite para salir de esa sociedad matrimonio-conveniencia que tienen las dos. Entonces esas conversaciones con Maite es cuando realmente eso son como deberían ser. Pero cuando sale de ahí, pues no, ya no hay mucho más. No hay nada. No hay nada. Es así. Y yo te digo una cosa, como acaba la novela, tiene un punto que estaba ya declarado. Está declarado. Desde que empieza la novela hasta que acaba, está declarado. No vamos a decir lo que es, evidentemente, porque esto sería destripar la novela. Sí. Pero a mí me parece que Gracia lo intuía en un principio, lo sigue corroborando hacia mitad de la novela y al final de la novela ya tiene la certeza absoluta de que tiene que hacer eso. Porque eso, yo creo que su amor va creciendo, porque también Gracia va siendo ese cascarón y se va dando cuenta, y de repente hay una persona, como he dicho antes, a la que cuida de manera sincera, porque de repente siente que Estela es alguien a quien realmente quiere cuidar, pero desde las sensaciones y de las emociones, no desde el protocolo de cuidado que necesita un enfermo o alguien dependiente. Entonces, eso la va transformando. Y ahí se va dando cuenta de que es mucho más vulnerable de lo que pensaba todavía. Porque ella intentando aislarse a sí misma y crear toda esa moralidad de ella, pues piensa que se protege. Eso es una protección contra el mundo, esa mano de pintura que no iba a ningún lado, que hablábamos antes, pero ahora se da cuenta de que ni siquiera eso. Que se cae a trozos. Se cae a trozos. Yo creo que ya para acabar hablar del libro del lugar invisible, yo creo que hay una frase que es como si fuese el corolario de toda la novela, ¿no? En un sitio en el que ya nadie podrá hacerle daño. Nunca, jamás. Eso es lo que ha estado buscando toda su vida. Claro. Es lo que buscó Maite al irse, lo que buscó, y ella lo ha conseguido. Y ahora tengo que hacerte la pregunta obligada de Jarabe de Micro. ¿Tú has oído algún otro podcast de Jarabe de Micro? Sí, pero ya juegas con ventaja. Vale. Pero espera que no recuerdo la pregunta obligatoria. Pues la pregunta de Jarabe de Micro es la siguiente. ¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho? ¿La pregunta acerca del libro? No, la pregunta que nunca te han hecho. La pregunta que nunca me han hecho. O sea, en tu vida literaria, en tu vida cotidiana, la pregunta que nunca te han hecho. A ver, ¿a qué tienes realmente miedo? Yo creo. ¿Y a qué tienes realmente miedo, Lola? Pues la verdad es que hay muchas cosas pequeñitas, eso es lo malo. Porque cuando se tiene miedo a una cosa grande, eso se puede salvar, se puede obviar. Pero hay muchas cosas pequeñitas. Y este libro es consecuencia de esos miedos. Pues tengo miedo a no saber que realmente lo importante es el día a día. Decirlo, profesarlo, lo que sea, pero realmente no entender que la vida es todos los días. Eso. Es algo que estoy todavía aprendiendo y que este libro me ha ayudado bastante a sanar, porque este libro se me ocurrió pues en el tanatorio cuando murió mi padre. Tuve un pensamiento y dije, y entonces este libro es como todas las razones por las que ese pensamiento que yo tuve no debería producirse. Entonces, a todas esas cosas, y tengo muchísima suerte porque soy capaz de comunicarme con mis miedos, conmigo misma, y de ahí sacar una historia. Y siempre espero que alguien la lea y le despierte un poquito de, le haga hacerse preguntas que también sanen su propio miedo. Entonces yo creo que es los escritores no trabajamos en abismos colgados de cuerdas
y cada paso que damos en falso puede matarnos, no. Los escritores trabajamos con un portátil en una habitación totalmente controlada, tenemos nevera al lado, podemos descansar cuando queramos, entonces nuestra responsabilidad es arriesgarnos, es ir un poquito más allá, es ser un piojito de los muchísimos piojitos que hacen que la sociedad avance un poquito más, que haya nuevas ideas, que haya nuevos planteamientos. Entonces, pues eso. Me da miedo tener que explorar todos mis miedos porque es mi responsabilidad como escritora. Pero explorar los miedos es una cosa que es buena. Sí, es buena, pero cuando llegas realmente al lugar, ese lugar oscuro en el que todo se intrinca, en el que además ya solamente ese pensamiento hace que se te corte un poco la respiración, pues ahí tienes que hacer un poquito más de trabajo. Entonces, es decir, ¿por qué? Y, por ejemplo, Lugar Invisible es un libro, pues mi padre falleció en diciembre de 2018 y ha salido en 2023. Han sido muchísimos meses y meses de darle vueltas a muchísimas sensaciones, a muchísimas ideas. Ha habido veces pues que he tenido que dejar la escritura, retomarla más tarde y la verdad es que no ha sido un sufrimiento en ningún momento, ha sido reparador. Pero ¿qué pasa? Que cuando reparas algo y cuando notas que estás reparando algo, siempre hay primero que picar y siempre que primero que escarbar y que sanear. Entonces, ese proceso de sanear es lo que realmente ha sido un wow y un agradecimiento grandísimo a esta novela. Es que pienso que todo lo que sea dinamitar para, lo que tú has dicho, sanear, y para encontrar, en el fondo, yo creo que los miedos son, como yo digo, adminículos que le ponemos a una idea, que la van tergiversando, la van corrompiendo, la van pervirtiendo. En el momento que dinamitas todos esos adminículos que tiene la idea encima, ya queda la idea como tal. Entonces... Pero es que lo difícil es saber cuál es la idea. Amigo. Tienes la sensación y esa sensación es, pero esta sensación ¿de dónde viene? Porque de repente a lo mejor tengo este estímulo auditivo o escucho esta risa o de repente me viene una sensación de la nada que me oprime un poco, pues a lo mejor es similar, yo lo vivía más de adolescente, que quedas mirando al techo de la habitación a oscuras, te escuchabas el corazón y te agobiabas. Pues esa sensación, ¿por qué te escuchas el corazón y te agobias? Algo que no viene exactamente de ninguna idea de decir, no, es que es miedo a la muerte, no es que es miedo a la oscuridad, no es que es miedo... No, ¿por qué? Porque soy una persona feliz, que he estado con mis amigas, que he estado por aquí, por allá, mi madre me ha hecho una cena súper guay, súper chula, pero llego a mi habitación, miro al techo y me escucho el corazón y me agobio. Porque entonces esas cosas son las que realmente sacar de la sensación la idea y decir, tirar por aquí, tirar por allá, pues ese trabajo de lo que decíamos antes, de saneamiento total, es lo que realmente pues es. Yo tengo muchísima suerte porque puedo hacerlo, porque he encontrado mi lugar de comunicación conmigo misma, que es la escritura. Hay gente que pinta, gente que hace deporte, gente que medita nadando, gente que medita. Meditación es escribir. Tengo muchísima suerte. Pero, claro, es complicado. Yo también he salido muchísimas veces de mi círculo de confort. Mi círculo de confort es bastante grande. Yo puedo hacer, cuando era cuando terminé la carrera, estaba así llenísima de miedos, de inseguridades, de qué será, qué no será. Ahora me da igual. Ahora me da lo mismo. Me voy en 2 meses a vivir con mis hijos al desierto y me voy 3 años y me da exactamente igual. No pienso que nos vaya a ir bien ni mal. Nos va a ir, pues bien. Y si no nos va mal, pues nos volvemos. No pasa nada. Recuerdo cuando vivía en Australia y me quedé embarazada de mi primer hijo, ya no podía hacer vuelos transoceánicos. Entonces, pasara lo que pasara en España, en los próximos 9-10 meses pues 7 de nacimiento para nacer el nene y 2 pues para vacunarlo y poder viajar. Pasara lo que pasara en España en los próximos 9 meses, yo no podía ir. Es un trabajo de decir, wow, estoy atrapada en un sitio grandísimo, pero estoy atrapada, tengo los movimientos coartados durante muchísimo tiempo. Entonces todas esas cosas
te van generando sensaciones y ahí es donde tienes que ir. Y entonces el lugar invisible, yo no creo que los libros tengan que tener respuestas sino preguntas, está lleno de preguntas y preguntas que a mí me hacen reafirmarme y encontrar respuestas que a lo mejor son muy diferentes a las tuyas. No, por supuesto. Cualquiera. Pero lo bueno de un libro es eso. Y yo creo que el terror y la literatura oscura tiene el don de además lidiar con lo que realmente, cuál es la psique de la sociedad en este momento, qué es lo que realmente nos produce claustrofobia, que nos produce ansiedad, nos produce ir a esas sensaciones. Entonces, para mí leer terror es necesario y es balsámico, porque te hace sentir todo el rato. Bueno, Lola, esto se acabó. Bueno, Carlos, se acabó. Se acabó. He estado muy a gusto hablando de tu libro, El lugar invisible, la escritora, nuestra invitada Lola Yatas, editado por la Editorial Obscura, vaya, se me ha trabado la lengua, Editorial Obscura, y cuando tengas algo nuevo, es decir, algo que se pueda leer y se pueda destripar como he intentado hacer yo con este lugar invisible, pues te rogaría que me hicieses una llamada. Oye, Carlos, esto está a punto de caramelo. Reiterarte mis gracias y ya sabes que aquí tienes un micrófono abierto cuando quieras y donde quieras. Es decir, por Skype, no hay otra historia. Pues muchísimas gracias porque además es un crack. Yo no sabía cómo íbamos a estar hablando una hora sin decir nada de la novela así importante ni destripante, pero yo creo que ha sido una charla además muy enriquecedora que me ha reafirmado muchísimo los personajes en decir, jolín, que la verdad es que me costó construir ahí a saco. Y entonces, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a nuestros oyentes, ya saben que nos podrán encontrar en jarabedemicro.com, en iVoox, en Spotify y en YouTube Podcast. Y lo que siempre les digo, cuidaos.